Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día genial y lleno de energía, porque hoy tenemos un tema que, créanme, los va a dejar boquiabiertos. Y es que, prepárense. El 18 de agosto de 2025, las redes sociales, los medios de comunicación, y todo el mundo, literalmente, se paralizaron. ¿La razón? La noticia, el bombazo, el terremoto mediático que sacudió a todo el mundo, la impactante noticia de Mert y Afra. Ya sé, quizás algunos de ustedes estén un poco perdidos. ¿Mert y Afra? ¿Quiénes son? Pues para aquellos que no están familiarizados, Mert y Afra eran, y siguen siendo, dos de las personalidades más importantes y queridas del mundo del entretenimiento. Actores, modelos, influencers, la pareja perfecta, la envidia de muchos, la adoración de millones. Su relación era prácticamente un cuento de hadas moderno y la noticia de ese día, bueno, cambió todo. En este vídeo vamos a sumergirnos en esta historia, vamos a analizar los detalles, las reacciones, y a tratar de entender qué pasó realmente. Prepárense para un viaje emocional, porque este es un relato lleno de sorpresas, de especulaciones, de misterio, y sobre todo, de mucho drama. Así que si les gusta el chisme, las historias interesantes, y el análisis profundo, han venido al lugar correcto. Y antes de que empecemos a desentrañar este lío, un pequeño recordatorio: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis, y así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo el contenido que subimos. Es muy importante para no perderse nada. Ahora sí, arranquemos con la historia de Mert y Afra. Todo comenzó, como suele suceder en estos casos, con un rumor. Un rumor que corría por las redes sociales, alimentado por fotos sospechosas, comentarios crípticos y publicaciones enigmáticas. Inicialmente nadie le prestó mucha atención. Son solo chismes, decían algunos. Puro invento para llamar la atención, comentaban otros. Pero el rumor, como una llama que se propaga, creció y se intensificó. Y es que en el mundo de la farándula, la verdad, muchas veces, se esconde entre las sombras y los secretos. Las sospechas se centraban principalmente en una supuesta infidelidad. Se hablaba de terceras personas, de encuentros clandestinos, de mensajes comprometedores. Y para empeorar las cosas, la pareja, conocida por su discreción y su hermetismo, no desmentía ni confirmaba nada. El silencio en estos casos suele ser más ruidoso que cualquier declaración. Las especulaciones se dispararon. Los foros de fans se encendieron. Se analizó cada foto, cada comentario, cada like. ¿Había pistas ocultas? ¿Se escondía algo entre líneas? La pareja, siempre impecable en eventos públicos, comenzó a distanciarse en sus apariciones. Los fans, acostumbrados a verlos tomados de la mano, a compartir miradas cómplices, notaron la creciente frialdad. Las sonrisas forzadas, las poses estudiadas, la ausencia de contacto físico, todo indicaba que algo andaba mal. La prensa rosa, ávida de material jugoso, comenzó a acosar a la pareja, persiguiéndolos por las calles, acechándolos a la salida de sus casas. El 18 de agosto de 2025, el volcán hizo erupción. Los medios de comunicación, que llevaban días husmeando en la historia, finalmente obtuvieron la confirmación. La noticia explotó en todos lados: Mert y Afra se separan, el fin del cuento de hadas, escándalo en el mundo del espectáculo. Las portadas de las revistas, los titulares de los noticieros, las tendencias en redes sociales, todo giraba en torno a este tema. Las redes sociales se inundaron de hashtags: #Mert-Afra, #el fin de un sueño, #drama total. La reacción del público fue inmediata y masiva. Miles de mensajes de apoyo, de incredulidad, de decepción inundaron las redes sociales. Los fans, que habían seguido de cerca la historia de amor de Mert y Afra, se sentían traicionados, dolidos, desconcertados. Algunos defendían a capa y espada a sus ídolos, otros criticaban duramente su comportamiento. La polémica estaba servida. Los memes y los GIFs inundaron la red. La noticia se convirtió en el tema de conversación en todas partes, en el trabajo, en la escuela, en las reuniones familiares. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Cuál fue la verdadera razón de la separación? La respuesta, como suele ocurrir, no fue sencilla. Se filtraron múltiples versiones, cada una más escandalosa que la anterior.
Se habló de problemas de confianza, de incompatibilidad de caracteres, de presiones mediáticas y, por supuesto, de la famosa infidelidad. La verdad, como un rompecabezas, se fragmentaba en 1000 pedazos. La supuesta tercera persona involucrada, una famosa actriz y modelo llamada Leila, fue blanco de críticas y ataques. Su nombre se convirtió en sinónimo de discordia, y su imagen fue objeto de odio y resentimiento. Las redes sociales, como siempre, se convirtieron en un campo de batalla. Donde la crueldad y el juicio rápido reinaron por encima de la empatía y la comprensión. Leila fue acosada, insultada, amenazada. Su vida privada fue expuesta al escrutinio público. Su carrera profesional se vio afectada. La misoginia, una vez más, se manifestó en toda su crudeza. Mert y Afra, por su parte, optaron por el silencio, por la discreción. No concedieron entrevistas, no emitieron comunicados oficiales, no se pronunciaron públicamente sobre los detalles de la separación. Esta postura, aunque comprensible, solo alimentó la especulación y la intriga. ¿Por qué callaban? ¿Qué estaban ocultando? Las preguntas se multiplicaban y las respuestas parecían cada vez más lejanas. El silencio se convirtió en una losa pesada que oprimía la verdad. Pero a pesar del silencio, los detalles, poco a poco, fueron saliendo a la luz. Periodistas de investigación, paparazzi y fuentes cercanas a la pareja comenzaron a revelar información, a veces confirmada, a veces desmentida, sobre los hechos. Las filtraciones, los rumores, las supuestas confidencias, la verdad, lentamente se desdibujaba en un mar de especulaciones. Se supo, por ejemplo, que la relación entre Mert y Afra llevaba tiempo deteriorándose. La presión del éxito, la exposición mediática constante y las agendas laborales demandantes habían ido desgastando la relación. La chispa, poco a poco, se había apagado. La vida en pareja, bajo el foco implacable de la fama, es un camino difícil de transitar. La falta de privacidad, la constante presión, la superficialidad del mundo del espectáculo, todo contribuye a desgastar el amor. Además, se rumoreaba que Mert, en un momento de debilidad, había sucumbido a la tentación y había tenido una aventura con Leila. Afra, al enterarse de la infidelidad, no dudó en tomar la decisión de separarse. La traición, el engaño, el dolor, el detonante que hizo explotar todo. La infidelidad, como una bomba, destruyó la confianza, el pilar fundamental de cualquier relación. Sin embargo, la historia no termina ahí. Con el tiempo surgieron nuevas versiones, nuevas perspectivas, que complejizaron aún más el relato. Algunos argumentaron que la infidelidad fue solo la gota que colmó el vaso, el detonante de una situación ya insostenible. La incompatibilidad de caracteres, las diferencias irreconciliables, el desgaste del amor, factores que ya habían debilitado la relación. Otros defendieron la idea de que todo fue un montaje, una estrategia para generar polémica y aumentar la popularidad de ambos. Una jugada maestra orquestada por sus agentes y publicistas, para mantenerse en el candelero. La manipulación, el interés económico, la ambición, el precio de la fama. La verdad, una vez más, se difuminaba entre la realidad y la ficción. ¿Hasta dónde llegarían para mantener su estatus? ¿Estarían dispuestos a sacrificar su vida personal en aras del éxito? Lo cierto es que a día de hoy, la verdad completa sobre lo sucedido entre Mert y Afra sigue siendo un misterio. Lo que sí es seguro es que este evento marcó un antes y un después en la vida de ambos. Sus carreras profesionales, sus relaciones personales, y la percepción que el público tenía de ellos, cambiaron radicalmente. El precio de la fama, la fragilidad del amor, lecciones amargas que dejaron una huella imborrable. Después de la separación, Mert y Afra tomaron caminos separados. Mert se volcó en su trabajo intentando superar el escándalo. Su imagen pública se vio dañada, pero su talento le permitió mantenerse a flote. Luchó por recuperar la confianza del público, por demostrar que era algo más que el protagonista de un escándalo. La resiliencia, la capacidad de sobreponerse a la adversidad, la clave para sobrevivir en un mundo despiadado. Afra, por su parte, se refugió en sus amigos y familiares, buscando la paz y la tranquilidad. Se alejó del foco mediático, intentando reconstruir su vida lejos de la vorágine de la fama. Se dedicó a proyectos personales, a descubrir nuevas facetas de sí misma. La sanación, la búsqueda de la felicidad, el camino hacia la libertad. Ambos, con el tiempo, lograron rehacer sus vidas, aunque las heridas del pasado aún permanecen latentes. Las cicatrices, recordatorios del dolor y la traición, una parte indeleble de su historia.
La superación, la capacidad de aprender de los errores, la clave para construir un futuro mejor. El impacto de la noticia trascendió el ámbito personal de Mert y Afra. El evento generó un debate sobre la privacidad en el mundo del espectáculo, sobre la responsabilidad de los medios de comunicación, y sobre el poder destructivo de las redes sociales. La cultura de la cancelación, el linchamiento mediático, una advertencia sobre los peligros de la desinformación y la falta de empatía. La historia de Mert y Afra nos recuerda que incluso en el mundo aparentemente perfecto de la fama, la felicidad y el amor pueden ser efímeros. Nos enseña que detrás de las cámaras y de las luces las celebridades también son personas con sus problemas, sus errores y sus miedos. La humanidad, la vulnerabilidad, una realidad que a menudo se esconde tras una fachada de perfección. Y sobre todo nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía, el respeto y la comprensión, incluso cuando la información que recibimos es fragmentada y parcial. El juicio fácil, la falta de empatía, una reflexión sobre nuestra propia responsabilidad como espectadores. La búsqueda de la verdad, la capacidad de dudar y cuestionar, la clave para una sociedad más justa y compasiva. En resumen, la noticia del 18 de agosto de 2025 sobre Mert y Afra fue un terremoto mediático que sacudió al mundo. La separación de la pareja, la infidelidad, las especulaciones y las reacciones del público crearon un torbellino de emociones y de controversia. La verdad sobre lo sucedido aún es incierta, pero la historia nos deja valiosas lecciones sobre la fragilidad de las relaciones, la presión de la fama y el poder destructivo de la desinformación. La complejidad de las relaciones humanas, la ambivalencia de la fama, una historia que sigue resonando en el tiempo. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. ¿Qué opinan ustedes sobre la historia de Mert y Afra? ¿Creen que la verdad algún día saldrá a la luz? ¿Qué lecciones podemos sacar de este caso? Deberíamos ser más críticos con lo que consumimos en redes sociales. Debemos proteger más la privacidad de las personas. ¿La fama justifica el daño colateral? Déjenme sus comentarios, me encantaría leerlos. Me interesa saber vuestra opinión. Y como siempre, no olviden dejar un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.